Hola jóvenes, terminando la parte de equilibrio de fase, de mezcla de compuestos, vamos a trabajar ahora el equilibrio de vapor, donde he elegido este artículo que es un dispositivo solar de humidificación y deshumidificación que se utiliza para procesos de desalinización. Prácticamente lo que están estudiando acá es el equilibrio líquido-vapor, el equilibrio gas-vapor, para ver cómo pueden retirar el agua del agua de mar salada, ¿verdad? Prácticamente. Y entenderlo esto por la teoría del equilibrio gas-vapor. Ok, ¿para qué nos sirve el equilibrio gas-vapor? Tiene muchas aplicaciones industriales, más que todo en plantas de cogeneración utilizadas en torres de enfriamiento, pilas de enfriamiento, que eso lo que hace es disminuir la temperatura del agua que se usa para desechar el calor al sumidero, y también sirve para sistemas de recuperación de vapores, más que todo para industrias que trabajan con gas natural o las mismas estaciones de servicio de gasolina que necesitan recuperadores de vapores para que el vapor de los mismos combustibles no salga y esté presente en el aire por mucho tiempo de exposición. Vamos a ver que el equilibrio gas-vapor prácticamente es cuando un vapor, se le puede llamar humedad, está presente o disuelto en una masa de gas seco. A eso le vamos a llamar gas húmedo o gas con vapor. Y lo vamos a ver en una sola fase, lo vamos a ver como una sola mezcla, le vamos a llamar una mezcla gas-vapor, es decir, un equilibrio líquido-vapor. Prácticamente tenemos que tener en cuenta que tenemos dos componentes diferentes, aunque los miremos en una fase y aunque hayamos estudiado el equilibrio gas-gas anteriormente en la primera unidad, donde decíamos que todos los gases eran miscibles. Sí, todos los gases son miscibles, pero la diferencia, aunque sean vapores o gases, los íbamos a tomar como gases, pero no íbamos a llegar al proceso de condensación, habíamos dicho. ¿Por qué? Porque ya en el equilibrio gas-vapor vamos a ver que la mezcla de gas seco, él siempre tiene una temperatura por encima de la temperatura crítica. Es decir, que él siempre va a ser gas y por más presión que nosotros queramos cambiar, vamos a ver que él siempre está en forma de gas. Mientras que el vapor, por cambios de presión, vamos a ver que el vapor puede llegar a la línea de saturación y convertirse en líquido. Esto es porque lo estamos viendo en un diagrama PT, pero para sustancias puras, como dos sustancias puras separadas. Pero como están en mezcla, ellas están unidas. El detalle es que las propiedades intrínsecas del gas seco, aunque nosotros disminuyamos la temperatura y como está en mezcla, él a esas temperaturas tan bajas siempre se va a comportar como gas, mientras que el vapor va a entrar a generar puntos de rocío y va a empezar a querer deshumidificar esta mezcla gas-vapor. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Cómo lo podemos llamar? Como humedad. Y la humedad va a ser la masa de vapor que acompaña a una unidad de masa de gas libre de vapor, es decir, de gas seco. Y eso lo podemos ver con una curva de equilibrio de puntos de rocío, donde vamos a decir que todos los vapores van a actuar en este caso, como en el equilibrio gas-líquido, que el gas se disolvía en el líquido. Ahora vamos a ver que los vapores se disuelven en el gas. Y vamos a ver a estos vapores como solutos y solo ellos van a poder condensar. Ya vamos a ver ejemplos de cómo diferenciar esto. Vamos a ver esta curva de saturación que es, miren, temperatura, que es puntos de rocío, para diferentes fracciones de agua presentes en aire a una atmósfera. ¿Qué pasa acá? Si nosotros miramos, solo tenemos una curva de saturación a diferentes concentraciones, que podemos decir punto 14, tenemos una temperatura cerca de los 125 grados Fahrenheit. Y esa temperatura va a empezar a deshumidificar el agua de la mezcla aire-agua. ¿Qué pasa acá? No tenemos, como en el equilibrio líquido-vapor, una curva de puntos de burbuja, porque el detalle es que en este caso
no tenemos dos componentes, como en el equilibrio del líquido-vapor, que los dos componentes condensaban y los dos componentes se evaporaban. Acá solo uno de los dos componentes, que es el vapor que está actuando como soluto, va a condensar por la parte de que él sí está con condiciones por debajo de su temperatura crítica en la temperatura de operación. Esto lo vamos a ver como que nosotros hagamos un enfriamiento a presión constante y vamos a ver que el aire, aunque está por acá arriba y no tiene curva de saturación a esas operaciones a esas temperaturas de operación, vamos a ver que si tenemos esa mezcla a una T1, ella se va a comportar como una mezcla gas-vapor y no va a haber humedad que se esté condensando el líquido. Mientras si nosotros enfriamos a esa mezcla, el aire seguirá siendo aire, pero el vapor va a bajar hasta una temperatura de condensación que a esta ya no le llamamos temperatura de saturación porque está en mezcla, sino que es temperatura de punto de rocío. Es decir, que si la temperatura de operación es menor a la temperatura de rocío, vamos a ver que los objetos o las operaciones van a generar que esa mezcla gas-vapor empiece a generar gotas, que sería el rocío, es decir, la deshumidificación del mismo vapor que está presente en la mezcla. Vamos a ver que la masa de vapor que acompaña a una unidad de masa de gas libre de vapor la vamos a llamar humedad y va a ser determinada por esta ecuación, donde la humedad absoluta va a ser la relación de la masa de vapor entre la masa del gas, sin importar qué gas sea o qué vapor sea. Y vamos a ver que si nosotros trabajamos a presiones moderadas o presiones cerca de las ideales, podemos usar la ecuación del gas ideal y va a ser de que esta relación de masas quede en una relación de presiones parciales, como las presiones parciales de Dalton, por sus respectivas relaciones de sus masas molares. Esta va a ser prácticamente la humedad absoluta, que va a ser unidad de masa de vapor entre unidad de masa de gas seco. Es decir, si tenemos una mezcla benceno-nitrógeno, va a ser, y estamos en el sistema internacional, va a ser kilogramo de benceno entre kilogramo de nitrógeno seco. Entonces, ¿qué nos está relacionando? Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Se acuerdan que la humedad está relacionada o definida por una relación de masa y que a su vez esta va a ser una relación de las presiones de vapor? ¿Por qué? Porque nosotros al enfriar constantemente vamos a encontrar un punto de rocío y a esa presión le corresponde una masa específica de vapor en la mezcla. Por eso es que está relacionada la fracción molar con el punto de rocío y este punto de rocío está relacionada con una presión parcial del vapor. Porque la masa se relaciona directamente con la presión parcial de vapor. Vamos a ver también que la relación de la presión parcial de vapor que está presente en la mezcla y la presión de vapor del líquido a esa misma temperatura, esa relación le vamos a llamar humedad relativa, donde nosotros vamos a relacionar esa presión de vapor entre la presión parcial, no, la presión del vapor líquida, es decir, utilizando el polinomio de Antoine, o la presión de saturación de las tablas como componente puro. A la misma temperatura, vamos a ver que esta va a ser la humedad relativa. ¿Y qué es lo que nos va a estar determinando esto? Es que a esa temperatura, la presión máxima que el aire puede tener el gas puede tener por medio de un vapor va a ser esa presión de vapor que ejerce el líquido a esa determinada temperatura. Esta va a ser la presión máxima que va a obtener el vapor en esa mezcla. Es decir, que si nosotros tenemos que esa presión de vapor, esta PV,
que es la presión presente en la mezcla, es igual a la presión de vapor de líquido, vamos a decir que la humedad relativa es 1. Y si la multiplicamos por 100, va a ser de 100%. Por decirlo, vamos a tener una mezcla de gas-vapor saturada, prácticamente que ya está para generar rocío. Y la humedad relativa con la absoluta se relacionan de la siguiente manera, que prácticamente lo que tenemos acá es la presión de vapor, miren, del componente de vapor, miren, que sería esta, y acá estamos usando la ley de las presiones parciales de Dalton, donde la presión total del sistema va a ser la suma de las presiones de los gases más las presiones de los vapores. Ahora vamos a ver unos ejemplos con esto. Vamos a ver cómo se titula la humedad absoluta y la humedad relativa con algunos ejemplos. Vamos a empezar con el más común, que lo vamos a encontrar en muchos ejemplos, que va a ser aire y agua. Vamos a decir que el aire y agua va a estar a una presión de una atmósfera y 50 grados Celsius. 50 grados Celsius será la temperatura de operación. Vamos a ver que la temperatura crítica del aire es menos 140.65 grados Celsius. Por lo tanto, la T de operación está muy por encima de esa temperatura crítica. Entonces vamos a decir que el aire se trata de ¿qué? De un gas. Mientras que el agua tiene una temperatura crítica de 373.95, lo que está muy por encima, miren, de la temperatura de operación, es decir, la temperatura de operación está abajo de ella. Por lo tanto, este componente, al tener una temperatura crítica mayor que la de operación, es un componente de vapor. Y definimos que el aire es el gas y el agua el vapor. Entonces, ¿qué vamos a tener acá para calcular la humedad absoluta? Vamos a tener la presión parcial del agua entre la presión parcial del aire. Y la humedad relativa va a ser la presión parcial del agua sobre su presión de vapor líquida. Ahora miremos otro ejemplo, como el de benceno-nitrógeno, a una presión total de 1.5 atmósferas y 70 grados Celsius. Vamos a ver que el benceno tiene una T crítica de 280.85 grados Celsius, la que está muy por encima de la temperatura de operación. Por lo tanto, descartamos que el benceno sea el gas. Él va a actuar como vapor. Y vamos a ver que el nitrógeno tiene una temperatura crítica de menos 146.95 grados Celsius, que esta está muy por debajo de la temperatura de operación, lo que hace al nitrógeno que actúe como gas en esta mezcla. Entonces nosotros vamos a tener al vapor y al gas y vamos a tener la presión parcial del benceno entre la presión parcial del nitrógeno. Acá sí tengo un error con la constante que no es .122, sino que la relación de pesos moleculares de benceno entre nitrógeno. Solo hay que corregir eso. Y en la humedad relativa tenemos que la presión de benceno entre la presión de vapor líquida del benceno. Vamos a ver otro ejemplo ahora con multicomponentes. Tenemos metanol, oxígeno, dióxido de carbono y cloroformo a una atmósfera y 50 grados Celsius. Vamos a ver que el metanol tiene una T crítica de 240.05, lo que hace una T muy por encima de la temperatura de operación. El oxígeno de menos 118.35 grados Celsius. Ese está muy por debajo de la temperatura de operación. Tenemos una arriba de la temperatura de operación haciéndolo vapor, otro por debajo haciéndolo gas. El dióxido de carbono que está a 31.05 haciéndolo gas también, solo que el dióxido de carbono, si ustedes miran, está muy cerca de las temperaturas que son vapores también, pero tengamos en cuenta que él tiene una presión en el punto triple de arriba de 5 atmósferas. Por lo tanto, el componente no va a ser líquido, sino que se haría sólido en el caso, pero con muy altas presiones.
Entonces no podemos tener ese dióxido de carbono como líquido, es decir, como vapor, sino que será un gas porque el punto triple es alrededor de una presión de 5 atmósferas y unas temperaturas muy bajas. Tenemos el cloroformo que tiene una temperatura crítica muy por encima de la temperatura de operación, que es 263.45. Entonces acá, ¿qué tenemos? El metanol y el cloroformo, al tener temperaturas por encima de la de operación, son vapores. Y el oxígeno y el dióxido, al tenerla muy por debajo, son gases. Por lo tanto, tenemos dos vapores y dos gases. ¿Qué va a pasar con la humedad? Nosotros vamos a tener una presión parcial de vapor que va a ser la suma de estas dos presiones parciales de vapor presente en la mezcla. Y el oxígeno y el dióxido van a tener una presión del gas que sería la suma de estas dos presiones parciales del gas, que sería la de oxígeno y dióxido, presiones parciales en la mezcla. Ahora, para los pesos moleculares tendríamos que hacer un peso molecular promedio, como en el caso del aire, que el aire es mezcla de nitrógeno y oxígeno. Y cuando usemos la humedad relativa, vamos a tener que sacar la presión parcial del vapor y la presión parcial líquida también tendría que venir ponderada por medio de su fracción molar. Ahora vamos a hablar que esa relación que era de masa a humedad, donde podemos calcular a partir de las humedades, usando los pesos moleculares, la concentración prácticamente de los componentes presentes en la mezcla. Es decir, los presentes en la mezcla gas-vapor. Con esta ecuación, donde relaciona la humedad absoluta con los pesos moleculares de los vapores y los gases. Es decir, también si tenemos una sola humedad lógicamente calculada, vamos a tener prácticamente masas moleculares o pesos moleculares ponderados. Y eso vuelve a relacionar prácticamente a la curva de puntos de Rocío, de temperatura de puntos de Rocío. Miremos un ejemplo. Un enfriamiento de 130 a 115 Fahrenheit de aire húmedo a presión constante con una fracción de 0.10, que es lo que nos da si vamos de 130, miren, acá estamos en 130 y punto 10. Este sería el punto. Y si hacemos un enfriamiento hasta 115, es decir, que venimos de un gas húmedo con una ¿qué? Con una humedad relativa prácticamente, donde la presión parcial, la presión es constante, pero nosotros vamos disminuyendo la temperatura de este. ¿Y qué va a pasar con este componente? Este componente se va a modificar la presión parcial, la presión de vapor del líquido, porque esta presión de vapor del líquido depende directamente de la temperatura. Esta va a irse modificando, haciendo que vaya disminuyendo, porque estamos disminuyendo la temperatura, y hacemos que la humedad relativa llegue a 100%, llegando a la curva de equilibrio de puntos de Rocío, haciendo que esa mezcla de punto 10 con humedad constante empiece a condensar. Prácticamente la humedad relativa, aunque la humedad absoluta sea constante, la humedad relativa varía porque esta depende de la temperatura en este caso. Y sabiendo que el enfriamiento se hace a presión constante. Vamos también a ver que usando la ley de Dalton de las presiones parciales, donde tenemos presiones de gas y de vapor, nosotros podemos con estas ecuaciones calcular quiénes son nuestras fracciones de vapor y nuestras fracciones de gas. Prácticamente, aunque tengamos una mezcla multicomponentes, vamos a ver, como en el caso que teníamos metanol, oxígeno, dióxido de carbono
y el otro componente no me acuerdo, pero digamos que sea benceno, esos 4 componentes que teníamos 2 vapores y 2 gases, vamos a decir que podemos usar para esas presiones parciales de vapor la ley de Raoult. ¿Por qué la ley de Raoult? Porque esos vapores iban a entrar en un equilibrio líquido-vapor, aunque sean sustancias que solo ellas condensaran. Vamos a ver si nosotros corregimos presión y concentración, vamos a tener este modelo matemático que conocemos con los coeficientes de fugacidad y los coeficientes de actividad, donde prácticamente podemos calcular las presiones parciales del vapor. Y si solo corregimos la presión, vamos a tener solo con los coeficientes de fugacidad, lo que va a ser más rápido calcular, ya que estos necesitamos modelos termodinámicos de actividad especializados. O cuando tenemos disoluciones ideales y comportamiento de gas ideal, que podemos usar la ley de Raoult sin modificar, es decir, la ideal. Tengamos en cuenta que esa XY, en muchos casos, si solo tenemos un componente en varios gases mezclado, un componente, esta XY prácticamente ¿quién es? Es 1. Porque solo el líquido el único vapor sería el que está condensando. Y este sería el comportamiento para calcular equilibrios gas-vapor. Y nos auxiliamos de la ley de Raoult, ya que los vapores van a transformarse en líquidos en la mezcla y entonces podemos trabajar con ellos. Ya que los vapores no, vamos a asumir en este caso que los vapores no son tan solubles en la mezcla líquida, para no poder utilizar la ley de Henry para determinar sus presiones parciales. Vamos a ver que en consideraciones de energía, lo que podemos hacer prácticamente es calcular una entalpía total, donde vamos a sumar la entalpía del gas con la entalpía del vapor, donde tenemos masa del gas por entalpía específica del gas, masa de vapor por entalpía específica del vapor. Pero esa entalpía total podemos, al dividirla entre la masa del gas, lo que tenemos es una entalpía total por kilogramo de gas seco. Acá puede ser la sumatoria de los gases que tengamos, ¿verdad? Y nos va a quedar prácticamente masa de vapor entre masa de gas y esta va a estar ponderada por la humedad del componente, ¿verdad? Esto también se puede hacer para las capacidades caloríficas, usando capacidad calorífica del gas por temperatura, por humedad, por capacidad calorífica del vapor, por temperatura, dependiendo de la operación que tengamos y las capacidades caloríficas que tengamos como datos. Si tuviéramos una mezcla de varios componentes, tendríamos que ponderar la H del gas y las H del vapor, ¿verdad? ¿Con qué? Hacemos una sumatoria donde multiplique las concentraciones en la fase de gas-vapor, sus fracciones molares por sus entalpías. Y así tendríamos ponderada una entalpía de vapor y una entalpía del gas. Ahora vamos a hablar prácticamente de algo importante, de la temperatura de saturación adiabática. La temperatura de saturación adiabática es un proceso que ayuda a la medición de humedad de mezclas gas-vapor desconocidas. Si nosotros tenemos un gas insaturado, es decir, un gas insaturado que tenemos una humedad absoluta que desconocemos y solo podemos hacer medición de su temperatura, esa mezcla la hacemos pasar por una cámara donde se le está humidificando y saliendo como un gas saturado. Y vamos a suponer que esa masa que se transfiere al gas insaturado para hacerlo saturado se está reponiendo por un flujo de líquido en esa cámara.
Acá la única condición es que el gas sale saturado, es decir, con una humedad relativa del 100%. ¿Qué pasa ahí? Si hacemos un balance de materiales de entrada y salida, vamos a ver que las masas del gas de entrada y de salida van a ser la misma, la que vamos a poner como masa del gas. Pero la masa para el vapor cambia, porque la masa que venía del vapor del gas insaturado, de la mezcla, se va a unir con la masa que el líquido le está dando y esa va a ser la masa del vapor de salida. Entonces, si nosotros hacemos que esas masas de vapor sean la masa del aire por la humedad, que sabemos que las humedades son masa del vapor entre masa del aire, si las convertimos así, nosotros lo que vamos a tener que esa masa de líquido que se ha incorporado a la nueva masa, que se ha incorporado a la mezcla de gas insaturado para saturarlo, va a ser la diferencia de las humedades por la masa del aire. Sí, y en un balance de energía, teniendo que la cámara es adiabática y que el trabajo de las bombas son despreciables, vamos a tener siempre entradas y salidas por flujo y vamos a tener que la masa del aire, ya sabemos que la entalpía total encontrada a la temperatura 1, que es aquella relación que acabamos de ver, más el flujo másico del agua líquida por su entalpía líquida a la temperatura 2. Hay que destacar que la temperatura 2 es la de salida y que esta va a ser la misma temperatura a la que esté líquido, ya que el líquido se está evaporando para transferirse al gas, es decir, que está en equilibrio con su vapor. Y de salida tenemos a la mezcla, donde vamos a poner la masa de aire por la entalpía total a la temperatura 2. ¿Qué va a pasar? Esa masa de líquido la podemos cambiar por la masa que encontramos en el balance de materiales, donde la masa del aire por la diferencia de humedades. Y la tenemos acá. Y también podemos expandir, como tenemos la masa del aire en todos los términos, lo eliminamos y podemos expandir esas entalpías totales a entalpía del gas más la humedad por la entalpía del vapor. Y acá tenemos la entalpía del gas más la humedad por la entalpía del vapor. Esta a la temperatura 1 y esto a la temperatura 2. Vamos a ver que haciendo un reordenamiento de esta ecuación, prácticamente nosotros tenemos la siguiente ecuación donde relaciona solo entalpía del gas más la humedad de salida, que ya sabemos que está a una humedad relativa del 100%, por el H de vaporización encontrado a la temperatura 2 y la entalpía del vapor 1 menos la entalpía del líquido a la temperatura 2. Y nosotros podemos encontrar esa humedad 2 usando la presión de vapor de la condición 2 y la presión total que tiene la corriente número a la temperatura 2. ¿Qué presión de vapor tenemos acá? Prácticamente la presión de vapor de saturación, porque ya sería la misma del líquido. Miren, porque la humedad relativa es del 100%. Y así podríamos encontrar la humedad del gas insaturado sin conocer. La única desventaja de este método de la temperatura de saturación adiabática es que hay que conseguir una cámara muy larga y que tenga tiempos de estado estacionario muy largos para encontrar ese tipo de humedades. Por lo tanto, se ha querido trabajar con una aproximación que es la temperatura del bulbo húmedo y el bulbo seco, la cual es poner un termómetro con una mecha húmeda y a la que se le hace pasar aire y esta detecta una temperatura de bulbo húmedo por la deshumidificación o humidificación de esa mecha, o también por un girosicrómetro, que puede ser por un dispositivo que esté dando vueltas
donde tengamos un termómetro de bulbo húmedo y un termómetro de bulbo seco y lo hacemos dar vueltas en la atmósfera. Es decir, que ahora el dispositivo da vueltas en vez de pasar un flujo de aire para detectar esa temperatura. ¿Por qué es importante esa temperatura de bulbo húmedo? Porque en muchas ocasiones, en algunas mezclas, más que todo en la de agua-aire, la temperatura diabática es igual o aproximadamente igual a la temperatura de bulbo húmedo. Es decir, la T2 es igual a esta. Por lo tanto, podemos usar estas ecuaciones para determinar la humedad usando la temperatura de bulbo húmedo. Y hablando de temperatura de bulbo seco y húmedo, pasamos a la parte de psicometría, es decir, el estudio prácticamente de las propiedades termodinámicas del aire húmedo, mezclas de aire y agua, donde van a ser usadas con cartas que se llaman cartas psicométricas, que tienen este aspecto, donde tenemos acá una línea de saturación de 100% de humedad relativa y abajo de ella vamos a encontrar muchas líneas con humedades relativas como esta que estoy señalando que está en verde, con humedades relativas constantes. Y vamos a encontrar otros datos como ser los puntos de bulbo húmedo, las líneas de entalpía y las líneas de volumen específico. En este eje también encontramos las temperaturas de bulbo seco, que serían las temperaturas normales, y las humedades absolutas en el eje como de las Y, y en el eje de las X, el bulbo seco. Vamos a ver que en este tipo de cartas encontramos tres tipos de temperatura. Y en solo un componente las tres temperaturas son iguales. En la línea de saturación todas las temperaturas son iguales. Pero las tres temperaturas son las líneas de temperatura de bulbo húmedo, la línea de temperatura de bulbo seco, que sería este eje, y cuando andamos buscando las temperaturas de rocío, sería a la humedad determinada, una línea horizontal hasta que llegue a pegar a la línea de saturación. Es decir, yo tengo una determinada humedad absoluta, trazo una línea horizontal donde llegue hasta la línea de saturación y esa temperatura que voy a leer, aunque sea en el eje de bulbo seco, sería mi temperatura de rocío. Ok, vamos a ver un ejemplo de eso. Consideremos un aire a una atmósfera a 35 grados Celsius y 40% de humedad relativa, donde tenemos que determinar prácticamente tenemos que determinar la humedad absoluta, entalpía de la mezcla, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de punto de rocío y volumen específico de la mezcla. Si miramos la carta psicométrica, viene dada para una presión total que sería para una atmósfera. Y nosotros tenemos dos datos, 35 grados y 40%. Lógicamente, si me dan una temperatura que no me dicen nada más, esa temperatura será de bulbo seco. Entonces, tengo 35 grados y mi humedad relativa, entonces busco la línea de humedad relativa y donde intercepten estas dos curvas, que sería en este punto, puedo encontrar todos mis datos, que sería la entalpía, la temperatura de bulbo húmedo, el volumen específico, la humedad absoluta y el punto de rocío, que serían estos componentes de acá. Humedad relativa, humedad absoluta de 0.0142 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. La entalpía es 71.5 kilojoule kilogramo de aire seco. Miren, las entalpías son entalpías totales. Temperatura del bulbo húmedo de 24 grados Celsius. La temperatura del punto de rocío es de 19.4 y el volumen húmedo es 0.893 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Vamos a ver que hay varios procesos de acondicionamiento de aire y los podemos presentar en nuestra carta psicométrica. Vamos a ver que hay calentamiento y enfriamiento simples, calentamientos con humidificación,
enfriamientos con deshumidificación, enfriamientos evaporativos y mezclado adiabático de flujos de aire. Y vamos a ver que cada una tiene su trayectoria en la carta psicométrica. Vamos a empezar con los calentamientos y enfriamientos simples. Prácticamente cuando tenemos un calentamiento o un enfriamiento simple, el aire se le agrega calor o se le quita sin modificar, miren, sin modificar su humedad absoluta, pero sí modificando la temperatura y lógicamente, como lo había dicho, las humedades relativas porque están divididas por la presión de vapor de líquido. ¿Qué va a pasar? Miremos en este calentamiento. En este calentamiento lo que tenemos es que calentamos de 12 a 30 grados y lo que estamos haciendo es que a humedad constante, prácticamente humedad constante del componente absoluta, hacemos que las humedades relativas vayan disminuyendo y se vayan separando prácticamente ¿de dónde? De la humedad de saturación. Porque si al aumentar la temperatura aumentamos la presión de vapor de líquido, haciendo más pequeña nuestra humedad relativa. Y en el caso contrario, si nosotros le quitásemos energía, es decir, calor, esto va a aumentar las humedades relativas, haciendo que llegue más rápido a saturación. Ahora vamos a ver calentamientos con humidificación. Vamos a ver que los calentamientos con humidificación prácticamente es teniéndolo en dos pasos. Yo caliento simplemente de un momento simple y puedo tener dos tipos de humidificadores. Los humidificadores que rocían agua, y al rociar agua, ¿qué harían? Esa agua líquida tendría que convertirse a vapor y entonces ese calor que tiene que ceder alguien lo va a ceder el aire, haciendo de que la temperatura disminuya, es decir, que esta flecha vaya para allá, pero siempre aumentando la humedad relativa. Pero si nosotros tenemos este humidificador que se le agrega prácticamente vapor caliente, lo que va a hacer es que ese vapor caliente va a calentar un poco más al aire y va a generar el aumento prácticamente de la humedad relativa. Miremos acá que ese vapor caliente aumenta la humedad relativa porque pasó una parte de calentamiento con humedad constante y después se le agregó humedad y aumentó la humedad, aumenta la humedad relativa, aumenta la humedad absoluta y hubo un calentamiento. Pero si se le agregaba rociado agua, iba a aumentar la humedad, miren, acá aumenta la humedad, pero disminuye la temperatura por ese gasto de calor que tendría que hacer el aire para convertir esa agua líquida a vapor. Después tenemos enfriamientos con deshumidificación, que prácticamente es como los que veníamos explicando. Tenemos una mezcla aire-agua y lo que va a pasar es que al disminuir la temperatura llegamos a la curva de saturación, pero si él sigue perdiendo agua, eso va a hacer que enfríe porque está prácticamente cediendo energía y va a empezar a enfriar, 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 pero todo por la curva de saturación hasta llegar a la temperatura determinada. Vamos a ver que el enfriamiento evaporativo prácticamente es el que es casi isentálpico. Vamos a ver que ese enfriamiento es cuando se le agrega agua líquida y esta agua se evapora, lo que estaba explicando, y genera que ese líquido se transforma en vapor y que el aire disminuya la temperatura. Esto es lo que hacen muchas industrias o muchos centros comerciales o lugares de comidas en lugares que hacen mucho calor, como el norte el norte de América, en Europa, partes de Asia, cuando están en verano. Lo que hacen es que los restaurantes tienen carpas que dispersan agua líquida para así esa agua se evapore
y ese calor que cede el aire disminuye la temperatura del mismo, o en algunos lugares de África también. Vamos a ver el último proceso, que es el mezclado adiabático de flujos de aire, que prácticamente es dos mezclas gas-vapor que se generan en una cámara de mezclado y nos entregan una última mezcla. Pero, ¿qué importancia tiene esto? Tiene una importancia geométrica, que es donde vemos que la distancia de estas restas de humedades, humedad 2 menos humedad 3 menos humedad 3 menos 1, esta diferencia tiene que ser esta misma distancia. Y prácticamente acá lo que estamos usando en la misma carta psicométrica es una regla de la palanca, si lo miramos, tanto para un balance de masas como para un balance de energía. Prácticamente es una doble regla de la palanca que relaciona las humedades con las entalpías. Y lo último que tenemos como aplicaciones es las torres de enfriamiento, que son muy utilizadas en equipos, en plantas generadoras de energía eléctrica. Nosotros miramos prácticamente en una planta de generación o de cogeneración de energía muchas operaciones unitarias. Acá tenemos, miren, un scrubber, que es un lavador de gases que viene de los gases de la caldera, que se lavan de dióxido de carbono. Prácticamente es absorción. Esta es una operación de absorción, que es un equilibrio líquido-gas. Acá tenemos prácticamente una caldera que lo que está generando es energía por medio de calor, haciendo que el agua líquida que está entrando, miren, el agua líquida acá viene, se transforme en vapor y este vapor entre a la turbina y ese vapor se vuelva a condensar, mandándolo otra vez a la caldera por medio de un ¿qué? De un condensador. Prácticamente todo esto lo que vimos en Termo 1 y el diseño de algunos equipos en OP1. ¿Y qué pasa con este condensador? Necesita grandes cantidades de agua de un sumidero, que las cuales no pueden ser retornadas de manera como entran frías, salen calientes, no pueden ser retornadas calientes al sumidero. Por lo tanto, las torres de enfriamiento lo que hacen es que con aire evaporan un poco ese líquido, haciendo disminuir la temperatura y así poderlas regresar al componente. Acá hay muchas operaciones 3 que pueden ser esta de pulverización y este colector de partículas, y tenemos también cosas de máquinas eléctricas. Entonces, prácticamente las torres de enfriamiento sirven para disminuir la temperatura de los cuerpos del sumidero. Entonces vamos a ver que tenemos torres de enfriamiento de tiro natural, que por su geometría de construcción hacen que el aire entre por estas ventanas, se le atomice agua, y esto por su densidad suba por esa tobera, haciendo que salga el aire y enfriando la misma agua. Y también tenemos torres de tiro forzado, que pueden ser de dos tipos: de flujo cruzado, donde el aire y el agua están perpendiculares, o en paralelo, donde el agua cae y el aire sube. Acá sería el agua cae, pero el aire solo entra de manera cruzada, prácticamente perpendicular al agua. ¿Qué pasa con estas torres? Estas torres, a pesar de que sean de tiro forzado o tiro natural, están rellenas de empaques, como los que les enseñaba la vez pasada. Y he forzado el tiro porque tiene un gran ventilador que hace que succione aire desde abajo de la torre, haciendo que la transferencia de masa sea mejor.